nuestro Señor y Salvador Jesús, el Yeshua HaMashiach, ¿okay? En hebreo, que conste, que solo es el nombre en hebreo, ¿okay? El Yeshua HaMashiach. En inglés, Jesus the Messiah. En español, Jesús el Mesías. En griego le dicen Jesus Christ o Cristo Jesus. I don't know. Esto sí me sacan de... Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que mientras no temes a Jehová, no has alcanzado ni el principio de la sabiduría. Sí, tan sencillo. Así que escudriñate tú solo. No seas fanático, sino que escudriñate de verdad. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Así que ahí está bien claro, sin rodeos. Si crees que tienes el temor del Señor y violas los mandamientos, eres un mentiroso, te engañas a ti mismo, eres una mentirosa y te engañas a ti mismo. Sí, de sencillo. Pero bueno, vamos a seguir con el estudio del libro de Mateo. Vamos a entrar al capítulo 19. A su primera parte, amén. Damos gracias a Dios porque durante los hemos estado reuniendo aquí, ya le dimos al libro de Revelaciones y me están dando ganas de volver a entrar al libro de Revelaciones porque he estado viendo unas cosas ahí un poco que me parece que me faltó algo ahí. Pero la voy a revisar aparte antes de volver a decidir. Ya vimos el libro de Zacarías también y aquí estamos en el libro de Mateo, ya vamos por el capítulo 19. Así que vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo y vamos a leerla honrando a nuestro Dios Padre en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Así dice la Escritura. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te presentamos nuestras vidas, este servicio, Señor, la palabra que vamos a estar escudriñando esta noche, esta hora, Señor. Te presentamos la transmisión que estamos haciendo en directo por Facebook y en diferido por YouTube. Dios mío, todas las personas que van a estar viendo estos videos, sea en vivo o sea diferido, Señor, lo ponemos en tus manos. Padre, a sus familias, a sus congregaciones, para que tú seas obrando en sus vidas, así también en las nuestras, por favor, Señor. Pon carbón encendido en mis labios, Dios mío, revélanos lo por venir.
Háblanos, Dios mío lindo, danos entendimiento, danos sabiduría, danos ciencia e inteligencia espiritual, danos discernimiento para discernir, Dios mío, los espíritus, Padre, para discernir los tiempos, Padre, Dios mío, y para discernir, Padre, todo lo que tenga que ver con el ministerio y con la obra, Señor. Y así que nos des suficientemente completo el entendimiento de tu palabra para que no enseñemos cosas que no convienen. En el nombre de Jesús, el Yahshua HaMashiach, Señor. Gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermana Isabel. Dios me les bendiga. Dios les bendiga a todos los que nos ven por el Facebook y el YouTube. Damos gracias al Señor por todos ustedes. Vamos a sentarnos porque hoy sí andamos bien inflamados los pies. No sé qué ha pasado, pero algo ha pasado porque ya no puedo ponerme los otros zapatos. Y aquí parece que esto ya se arruinó, ya no sé qué le pasó, pero bueno, ahí compramos otra. El Señor proveerá. Por allá quedó mi agüita. Híjole, hombre. Bueno, esa te la voy a dejar ahí por mientras para terminar esto. Mateo 19. Hoy vamos a abrir la pechita y posiblemente hablamos la otra también. ¿Ok? Voy a... no, yo creo que yo la tengo aquí. Voy a ver si la puedo encontrar. Solo quiero llevar un control de esto. Dice la Escritura que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estaba en Galilea, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Qué tremendo el Señor, de verdad, qué convicción, qué dedicación al ministerio, a la obra que Él venía a hacer en esta tierra. Es increíble cómo el Señor se esforzaba, de verdad. Yo quisiera esforzarme así como el Señor se esforzaba, amén. Porque aquí podemos ver que terminó en Galilea el trabajo que estaba haciendo y vámonos para Judea, a las regiones de Judea a predicar este evangelio. Entonces dice la Escritura que pues ya el Señor ya se había hecho conocido por la gente en Israel. Entonces dice la Escritura que le siguieron grandes multitudes y ahí el Señor los sanó. Ahora hay grandes multitudes enfermas, pero no sé por qué el Señor no está sanando a todas esas multitudes. Han cambiado las cosas bastante. Sí está sanando, pero ya no está sanando a grandes multitudes como lo hacía en ese tiempo. No sabemos por qué, pero Él dijo bien claro que nosotros, la iglesia, éramos que los íbamos a encargar de seguir su ministerio y que aún mayores cosas que las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. ¿Por qué razón no estamos haciendo esas cosas? No lo sabemos, o posiblemente sí lo sepamos. Andamos más ocupados en las cosas materiales que en el ministerio que el Señor nos ha dado, ¿no? Porque tenemos muy poquito tiempo para orar, muchos de nosotros, y los que tienen suficiente tiempo para orar se la tiran durmiendo y comiendo, ¿verdad? Los pastores que dicen que van a dedicarse a la obra por completo, no parece que se dedicaran a la obra por completo, porque cuando se está cerca del Señor, se recibe palabra profética, se recibe cuántas cosas el Señor no obra por medio de esa persona, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude. Dice la Escritura que le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a Él, dice, como siempre, los fariseos, tentándole y diciéndole... Estas cosas en el español a mí me dan tristeza, ¿verdad? Porque los que hacen estas versiones, según son eruditos, ¿verdad? Son profesionales, dedicados, toda su vida. Yo no sé de dónde sacaron esa traducción de decir, diciéndole cuando después de que leemos viene una pregunta. Decir es una cosa y preguntar es otra. Decir es que yo diga, hey, mire, le digo esto. Pero la Escritura dice ahí, es lícito. Dice, entonces vinieron a Él los fariseos tentándole y diciéndole. Voy a leer, pero
no creo que estos tengan tanto que decirme de diferentes, y estos solo son bola de religiosos que quieren andar ahí causando confusión, pero no creo que haya tanto que esta Peshita, según es la primera escritura en ¿cómo se llama el idioma? Arameo. Entonces debería de tener, toda la traducción debería de ser original del arameo. Entonces voy a ir a Matitá, que estamos leyendo el libro de Matitá. Por allá dejé el libro botado ya también, ya el hebreo. Y aconteció que habiendo terminado Jesús estas palabras, partió de Galilea rumbo a la frontera de Judea al otro lado del Jordán. Y lo seguían grandes multitudes y ahí lo sanó. Entonces los fariseos, acercándose a él, lo ponían a prueba diciendo: quisiera que se metiera un maestro de la lengua española y me corrigiera si yo estoy mal. Yo no considero que esta sea una traducción correcta en la palabra. No le vamos a quitar el valor a la palabra del Señor. Pero los que se encargaron de hacer esto, qué pobres en idioma eran, en gramática de idiomas. ¿Verdad? Porque aquí no dice que le dijeron, aquí dice que le están haciendo una pregunta, después viene un signo de interrogación y dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer con cualquier causa? ¿Se acuerda cuando su maestra usted lo ponía a leer allá y lo pasaba al frente, encima, por la pizarra la tenía atrás usted, y cuando usted no decía ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, si no hacía la lectura en tono de interrogación, lo volvía a poner a que lo leyera, ¿verdad? ¿Así le hacían a usted? Bueno, entonces queda mucho que desear cuando dicen diciéndole. Ahí los vamos a ignorar, los vamos a perdonar por mediocres que son. Bola de mediocres que solo quieren andar con el saco de lana y la bolsa llena de lana también. A lo mejor, quién sabe, espero que no sea así. Aquí vienen los fariseos, los encargados, los sacerdotes, los escribas, andaban juntos. Los escribas y los fariseos eran la pandilla, las dos pandillas que andaban juntos, ¿verdad? Siempre tenían bastante controversia con los saduceos, ¿verdad? Otra denominación. Todos se llamaban pueblo de Dios, así como ahora, ¿ok? Así como ahora todos se dicen pueblo de Dios, pero están los pentecosteses, están los mormones, los adventistas del séptimo día, están los, ¿cómo se llama? Los ay Dios mío, luteranos, los calvinistas, los mormonistas, y los católicos que también dicen que son cristianos, esos perversos, y un montón de denominaciones, un montón de religiosos que increíblemente así ha sido siempre. No hay una forma de que nosotros podamos tener un cambio en esto, porque aquí se ve que ya existían separaciones en la doctrina, en la forma de creer desde los tiempos de los fariseos. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos, estaban los herodianos, ¿verdad? Y cuánta denominación por ahí. Entonces dice que se le acercaron, como siempre se acercan, así se meten en nuestras transmisiones de Facebook Live, se meten los satanistas, se meten los ateos, se meten los católicos, a hacer lo mismo, hacernos preguntas para tentarnos, para estorbarnos, para avergonzarnos. Y que lo hagan, siempre digo yo, go ahead, make my day, go ahead. Bueno, no tengo problemas con eso, puedes hacer lo que sea, yo sé lo que tengo que hacer yo. Yo no estoy preocupado en lo que hagas tú, sino lo que yo tengo que hacer, mi deber de obedecerle al Señor. Entonces dice la Escritura que vinieron y le preguntaron al Señor que si era lícito repudiar, o sea, correr a la mujer, repudiarla. Hey, ¿sabes qué? Tú eres una basura, tú no sirves para nada, raca, taca, 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 y cuanta maca. Y vete. Y los hombres somos así. No creo que hemos cambiado mucho desde el tiempo de los fariseos. Los hombres somos tremendos
somos terribles para tratar a nuestras mujeres. Entonces dice la Escritura que ellos andaban buscando tentar, o sea, ellos ya sabían entonces, porque dice la Escritura que vinieron para tentarle. No, o sea, es ahí cuando nosotros, como conocedores de la Escritura, por eso a mí en el Facebook ya no me mandan, antes sí me mandaban, pero yo los corté por completo, porque me estaban pidiendo que debatiera con el padre Luis Toro, que debatiera con, no sé, un loquito que salía ahí, que yo no sé si todavía está vivo o sale, porque estaba joven, ahí que eran la gran luz de los católicos. Yo les dije bien claro, yo no soy político. Yo no soy político para estar debatiendo. Ni tampoco el Señor me ha dicho que no eche las perlas a los cerdos. Si tú vinieras a mí con la intención de conocer o de aprender la Escritura, con gusto te la enseño. Pero tú no vas a venir a mí como cuando viene un testigo de Jehová a visitarlo a uno y quiere sentarse. Ellos no vienen para escribirlo, porque ya les dijo uno que uno es un ministro, un maestro de la palabra del Señor, porque el Señor lo llamó a uno para enseñar esa palabra. Pero ellos no traen la intención de escuchar eso. La intención que traen es esto, avergonzarlo. Y al mismo tiempo aprovechar para meter sus doctrinas de demonios que tienen. Por eso yo no debato con nadie. No voy a debatir con nadie. La palabra de Dios dice que el ministerio que me hago es para enseñarla, no para debatirla. Algunos dicen que no sé para contender, pero es que son pobres en el entendimiento. Yo tengo que contender con la palabra a las falsas doctrinas, a las doctrinas de demonios y dogmas de hombre. Yo tengo que contender ardiente por mi fe. Ahora, no voy a poner la palabra y no dar las perlas a los cerdos. ¿Por qué me voy a ir a debatir con un cerdo yo? Es un cerdo, así lo llama el Señor. Yo no lo estoy insultando, así lo reconoce el Señor. ¿Por qué? Porque no viene aquí, digamos, que tocara la puerta ahí el sacerdote Luis Toro y dijera, ¿sabes qué, Julio Matamoros? Me refirieron a ti, dicen que tú enseñas la palabra. ¿Ok? ¿De verdad traes ganas de aprender de la palabra? Pues yo te enseño lo que Dios me ha enseñado a mí. Allá tú si no te conviertes. Pero no, a este tipo lo que le gusta es el micrófono, la pantalla, la fama, que entre más famoso se haga el católico, ya va a querer quitarle el puesto al Papa, a lo mejor. Le va a decir al Papa que lo haga cardenal. Y ahí entonces hacen muchos como estos. La palabra no es para eso. Yo no soy político para debatir. Voy a enseñar la palabra que la quiere escuchar. Por eso me encanta el video, porque el video es libre la persona de decidir si ve y escucha mis videos o los echa a la basura. Así de sencillo. Pero como yo sé que enseño palabra de Dios, no mi interpretación, yo no enseño mi opinión, sino lo que está escrito. Entonces, aquí dice la Escritura que estos le preguntaron, siendo maestros, ellos eran los sacerdotes, que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa. Entonces Jesús respondiendo les dijo con una pregunta. Yo siempre les he dicho, a mí me encanta el maestro, a mí me encanta mi Salvador, mi Señor, porque Él jamás le contestó a los religiosos con otra cosa que no fuera una pregunta. Siempre que le preguntaron los religiosos, siempre les hizo una respuesta haciéndoles una pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El Señor ya les dio la respuesta. Ya les está diciendo bien claro que no es lícito. Con esa respuesta el Señor ya está diciendo bien claro que no es lícito el divorcio delante de Dios. La Escritura dice allá en el libro de Malaquías que Dios aborrece
el repudio. Entonces cuando nosotros andamos peleando como maridos, como creyentes o servidores, ministros, siervos del Altísimo, andamos perdidos, porque a Dios no le agrada el repudio. ¿Y cómo lo repudiamos, va? La mujer no se queda callada y el hombre tampoco. Ninguno de los dos muestra espiritualidad, pero los dos se creen espirituales. Ay, que la rama zamba, la máquina. ¿Ha visto? Háblame, Señor. Entonces el Señor está diciendo bien claro de que delante de los ojos de Dios, Dios no acepta el divorcio. Ahora, ¿cómo le hacemos con todo ese montón de pastores divorciados y casados y divorciados otra vez y casados otra vez? Doblemente adúlteros, hay algunos, otros triplemente adúlteros y otros a saber 50 sin fin. A cada rato se dejan de su mujer y se buscan otra y se casan. Y como viene el pretexto de la falsa doctrina de los religiosos, de las denominaciones, porque aquí dice bien claro. O sea, la respuesta que da el Señor es tremenda, porque como queriendo, como con molestia al Señor más bien, oye, ¿qué te pasa? Ya no les dijo como Nicodemo. Tú deberías de saber qué es lo que es lícito y no. ¿No eres tú el sacerdote? ¿Acaso yo he puesto a algún sacerdote que no conozca mis mandamientos? Si hay algún sacerdote aquí que no conoce mis mandamientos, no lo puse yo, lo puso el hombre o se puso solo. Eso es lo que quiere decir eso. ¿No habéis leído? Le dice, o sea que cuando lees no entiendes nada de lo que lees. ¿Ha visto los creyentitos que leen la escritura y ahora se les olvidó? Hace 15 minutos leyeron y se les olvidó en los 15 minutos que pasaron a la escritura que leyeron. Y de los 15 minutos que leyeron no entendieron nada. Es triste, vergonzoso. Como yo digo que haya una persona que tenga en los Estados Unidos 20 años y todavía no hable nada de inglés. ¡Qué vergüenza! Excusas pueden haber de las miles, es una vergüenza, la verdad. Porque si ya está 20 años aquí, ya decidió quedarse aquí, hombre. Caramba. Entonces, ¿qué leen? ¿Qué lees tú? Que no entienden la escritura, pues. Porque esto no entendía en la escritura. Aunque la pregunta era para tentarle al Señor, pues el Señor les dijo ignorantes al hacerles la pregunta. ¿No habéis leído lo que Él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Prohibido el divorcio delante de Dios. Aquí no hay excusas de nada. Hasta ahí estamos completos. Entonces viene y dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces les cuenta y les dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. O sea, quiere decir que Moisés no le dio carta de permiso de divorciarse a los siervos de Dios, sino a los rebeldes. Al fin y al cabo ya estaban condenados, para que la mujercita no siguiera sufriendo con estos mandados. Porque le dice, pues por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué dice Romanos 2:6 creo que es? A ver, déjenme ver si puedo ir a Romanos 2:6 para ver si encontramos alguna respuesta a esto. Porque los religiosos van a decir ahí, ay, ¿por qué está pecando este señor que no lee la palabra en la Biblia? Hay una bola de tontos, de religiosos
mediocres que quisiera que Dios me los trajera para acá para ver si así les podemos avivar y botarles el monte y el nopal y la pluma que tienen del entendimiento. Dice el 2:5, dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, ¿ok? Reservas, dice, ¿verdad? Para ti, tesoro de ira. Yo no sé si eso será correcto. Tesoro de ira. Ya no les entiendo a estos de verdad. A ver, dígame qué dice ahí, hermana Isabel, por favor, en la Reina Valera, a ver si estos son más cuerdos que estos. Y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Ok, entonces ve la gran diferencia. Y estos dicen tesoro de ira. Atesoras quiere decir que te la reservas aquí, pues. Atesorar se llama a esconder, a tomar. Y estos se van por otro lado, ¿eh? Solo por querer hacer un poquito de diferencia de lo que dice la Reina Valera. Y se van torciendo estos. Ahí es donde le digo que por eso es tan importante cada día que pase. Bendito Dios, las nuevas traducciones van a ser pésimas. Hasta que nos convenzan de practicar y llevar un cerdo. Y sacrificarlo en el altar también. Bendito Dios. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios. Así sencillo. Entonces aquí está diciendo bien claro, es que eso no se dio porque Moisés, bendito Dios, quisiera pasársela por encima de Dios, les dijo. No, es por ustedes. Porque ustedes duros de corazón, rebeldes. Y entonces, ¿cómo es tomar el pecado de rebeldía? También hay que ir a la Escritura ya, o ya se lo saben. O ya se les olvidó también que la rebeldía es como pecado de adivinación. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de los adivinos? Que no van a heredar el reino de los cielos. Entonces viene y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿De qué me pasa? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto nos da a entender que Moisés más bien lo hizo por las pobres mujeres. Porque si no, estos perversos a saber qué estaban haciendo con sus mujeres, pues, de qué forma las estaban tratando. ¿No ve cómo trajeron a aquella mujercita y la avergonzaron públicamente ahí, pues? Como que si los ingratos nunca habían adulterado con nadie. Por eso es que el Señor dijo bien claro que si nosotros le quedamos viendo a Maripile o a Lorena Herrera y si nos sale agüita de aquí, que ya somos adúlteros. Ya adulteramos. Por eso dice, juicios con misericordia quiero. Pero vaya, pregúnteles, ninguno ha pecado así. Uy, solo el hermano Julio Matamoros. Ese sí. Groseros, estaban maltratando a su mujer, por eso Moisés se vio obligado, pues, si la deja ahí la mata. Por eso el Espíritu Santo hizo otra cosa. En la nueva ley, el Espíritu Santo no le permitió a la mujer nunca divorciarse del hombre, ni al hombre divorciarse de la mujer. Y quiero ver si lo puedo encontrar. Déjame ver si lo puedo hallar porque... 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Ok? Ese es el mandamiento. Ahí tiene que sujetarse la mujer, pero el Espíritu Santo, conociendo que hay hombres dentro del Evangelio, que iban a haber hombres dentro del Evangelio crueles como los fariseos que en el tiempo de la ley del antiguo pacto, entonces vino y dijo así,
Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Y cuántos de nosotros, siendo creyentes, no nos hemos separado, abandonado a nuestras mujeres? Los lobos chillan y aúllan por la dureza. Por eso yo le digo, es inevitable, es triste, es doloroso cuando existe una separación, cuando existe un divorcio, la ignorancia que hay de cuando con nosotros ya, según nos dejamos de, se deja de querer, pero no se olvida. Cuando ya dejamos de querer, según nosotros, ¿verdad?, a nuestras parejas, entonces ya corremos a pedir el divorcio. Pero ese divorcio no nos divorcia delante de Dios. Lo único que nos divorcia, ese divorcio, son de las leyes de los hombres. Así ya lo que usted gana, si se gana la lotería, ya no está obligada a darme nada, porque ya es divorciada. Y ya así, delante de los hombres, usted ya se puede casar otra vez. Porque la ley de los hombres así lo permite. ¿Okay? Entonces aquí lo dice bien claro. Moisés fue el que, Dios no dio orden. Esa fue una ley de un hombre. De un hombre de Dios que tuvo que hacerlo por la dureza del corazón de estas personas. Cuando se refiere la Escritura a la dureza del corazón de ellos, quiere decir bien claro que estos eran maltratadores de mujeres. ¿Okay? Maltrataban a sus esposas. No trataban a sus mujeres con decoro, no las trataban con piedad, no las trataban con respeto, no eran irrespetuosos, eran duros, eran severos, eran crueles. Entonces el Espíritu Santo viene a poner todo eso en orden para la nueva congregación de Dios. Ya nosotros los que estamos en el Israel espiritual, ya no podemos tener esa dureza porque no es aprobada. Aquí lo dice bien claro. El marido no abandone a su mujer. Pero ¿cuántos perversos recasados hay ahorita? Ya vamos a llegar, no sé si vayamos a tener el privilegio de llegar hasta eso. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar. En lo que dice eso. Entonces, es bien importante. Voy a ver qué pasó aquí. Esta cosa funciona cuando ella quiere, como quiere, pero perversos estos. Voy a irme a Mateo 19 estamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos llegar hasta ahí, pero no, en el otro capítulo creo que viene. Entonces, viene la Escritura, le dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Entonces viene y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, aquí está el texto, está en otro texto también, pero aquí está, se me había olvidado que aquí está, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Por eso tenemos el montón de perversos, divorciados y recasados, que según esto son ministros de Dios, pero son ministros del diablo. Porque aquí la Escritura no está diciendo que le puede dar carta de divorcio a la mujer si la mujer le ha pagado mal a uno. No está diciendo eso la Escritura. Cuando una mujer casada se mete con otro, ¿qué es lo que hace? Espérese, voy a ver si dice: y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Adultera. Entonces, ¿cómo puede ser que la Escritura esté hablando a no ser por fornicación? Dentro del antiguo pacto había una ley
donde la costumbre se tomó bajo la ley de que así como José y María estaban desposados, así se desposaban antes. ¿Ok? Entonces el hombre creía firmemente que su esposa que iba a llevarse a su casa era virgen. ¿Ok? Era virgen. Voy a ver si la puedo hallar. Voy a intentarlo. Algo de qué hablar. Voy a buscarla porque no tuve el tiempo. No quería meterme a este tema así. Déjenme ver. Está ya en el antiguo pacto. Creo que está en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Pero Deuteronomio 22, ahí está. Le voy a leer todo. Dice así, desde el 13, Deuteronomio 22, 13. Cuando alguno tomara mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Yo no sé qué era. La escritura no dice, y en ninguna parte de la escritura he encontrado que diga que le tenían que poner candado o algo a la mujercita, a la señorita. Pero eso es lo que aparentemente parece ser que hacía. ¿Ok? Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. O sea, era una vestimenta. Entonces, ahora aquí ya puedo entender un poco mejor. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Pero aquí viene, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Ok? Entonces, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. La diferencia entre un acuerdo y una violación, ¿ok? Mas la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase.
cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Entonces, cuando encontramos esto, estos perversos han llevado este texto al lado de lo que es la infidelidad. Como que ellos nunca fueron infieles. Si Jesús dijo que si yo he visto a una mujer para codiciarla, ya adulteré en mi corazón, ya soy un ¿qué? Un adúltero. Entonces, si usted me pone los cuernos, yo la tengo que matar y avergonzarla públicamente y agarrar la pedrada. Ay, ¿a mí quién me agarra pedrada? Eso es la dureza que tenían estos. Además de tratar mal a las mujeres, ellos eran unos sinvergüenzas. Bendito Dios, como ahora hay muchos sinvergüenzas, bendito Dios, y a la vieja, si la logran ver, se la comen viva. Y la hacen público y la desprestigian y la ponen por los suelos y la tratan como basura los así llamados pastores o ministros del Evangelio de Jesús. Entonces se ha usado este texto erróneamente. Por eso yo siempre digo, cuando se interpreta mal la Escritura, cuando se precipita la persona a hacer doctrina de un texto y no escudriña el resto de la palabra, es cuando se aplica mal. Entonces aquí la Escritura dice bien claro, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de que si un hombre estaba desposado con una mujer y la encontrare que no la halló virgen, tenía que... ¿Qué leímos, hermana Isabel? Que se tenía que deshacerse de ella. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaba esa separación? Porque antes de que se llegara al matrimonio, la mujer había fornicado. O había tenido una unión libre, pues. Había tenido sexo con alguien más, sabiendo que estaba desposada. Por eso le digo que me da tristeza el mundo cómo practica la despedida de soltero. Maldicen sus matrimonios porque el marido se va a ver que lo lleven los amigos allá al nightclub y que las mujeres desnudas le bailen y a la mujercita le traen un pechangudo como ¿cómo se llama el güero cubano? El Luis Fonsi. No, ese no es saber cómo se llama. Ya se me olvidó. Por el que se muere en todo. William Levy es, ¿verdad? Ahí le traen a William Levy. El William Levy le empieza. ¡Ay! ¿A qué hasta se va? Hasta tiene su. ¿Cómo se le dice eso? Su clímax. Sí. Entonces, maldicen su matrimonio ellos mismos. Desde ya dijeron que iban a ser infieles. Despedir soltero. Y miren qué gracioso, cómo se enciaga el diablo. Entonces, Jesús está hablando de eso aquí. Eso era lícito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque antes de que ocurriera, esta mujer ya había decidido irse con otro hombre. Pero de ahí dice que si el hombre la toma, ya no la puede dejar. Entonces viene el texto número 9 y dice, y se casa con otra. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo es que de verdad es lícito para el hombre, para mí volverme a casar si usted me pone los cuernos? ¿Cómo es eso si aquí la Escritura dice, yo os digo que cualquiera que repudia a la mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra? Porque aquí no está diciendo si se casa con la repudiada, se casa el hombre que repudia a su mujer. ¿Y se casa con otra?
adultera. Entonces, ¿cómo vengo a ser hallado un adúltero yo si yo tengo licencia para quedar puro porque fue mi mujer? Así sucesivamente se lo dicen a las mujeres también, porque fue el hombre. Y ponen el ejemplo de Dios, ¿ah? Ignorantes de la palabra, ponen el ejemplo de Dios, que Dios le dio carta de divorcio a Israel, ¿verdad? Le dio carta de divorcio. ¿Y por qué Dios está poniendo cargas que Él no puede cargar entonces? Pues, ¿cómo es que le dio carta de divorcio a la iglesia, a Israel? Pero cuando vemos, si seguimos leyendo la Escritura y escudriñamos la Escritura, vemos que Dios mandó a Jesús a lavar a esa mujer de pecados para volverla a tomar como esposa. Pero allá hay un mandamiento que no me recuerdo dónde está y no lo quiero hacer largo porque nosotros también tenemos otras cosas que donde dice que el marido que repudia ya no la puede volver a tomar. Y entonces, ¿por qué Dios sí tomó de regreso a la iglesia? Dirían aquellos rebeldes, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Escritura en 2 Corintios 5:19? Y el que está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a encontrar la Escritura como Dios hace las cosas perfectas. Pero ahora la aventada iglesia cristiana está llena de adúlteros que se han divorciado, casado y vuelto a divorciar y vuelto a casar. Y son pastores, y son apóstoles, y son profetas, y así también las pastorcitas. Pastorcitas así mentadas, entre comillas, porque saber de dónde sacaron ese ministerio. Son recasadas y redivorciadas y recasadas, las perversas, bola de perversos hijos del diablo. Allá van a ir a parar, ya los está reservando la condenación eterna por rebeldes a la palabra. Y andan divorciando a medio mundo. Es triste ver cómo en el evangelio, el pueblo evangélico ya sobrepasa al católico en el divorcio y en el recasamiento. Es una vergüenza, bola de asquerosos. Entonces el 10 dice así: los discípulos le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene. ¿Qué fue lo que dijeron por qué los discípulos? Fíjense, hay que ser ingenuo o hay que ser tonto, o perdón si se ofenden mucho porque yo uso esta palabra muy a menudo porque está en la Escritura. Hay que ser estúpido uno para no entender lo que sigue de lo que está hablando el Señor. Entonces, ¿por qué los discípulos le dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse? Le dijo, ¿ah? ¿En qué aspecto no convendría casarse, pues? ¿Ah? ¿Mira? O sea, quiere decir que le están diciendo, quiere decir que yo le tengo que aguantar todo lo malo a mi vieja. Eso es lo que le están diciendo. Pero nosotros, los así ungidos de Jehová, los llenos del Espíritu Santo, urramanso quepa, y majanta cachalamasaya, y siento la presencia de Jehová. ¿Los ha visto? Muchos agarrando a golpes a su vieja. Otros que la celan hasta donde ya no, los perversos y son ministros. No tiene confianza la mujer. O sea, no tiene la libertad la mujer, la confianza el maridito de que su mujer vaya a la tienda, de que no, ese ya está maquinando que allá tiene otro. Cuidadito me llega tarde hasta aquí, ¿ok? Porque se la ve bien claro. Pero estamos llenos del Espíritu Santo. Siento la presencia de Dios.
siento tu gloria, es tu presencia. Sinvergüenzas, corruptos, perversos. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir estos, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces aquí habla de las dos cosas. Aquí habla de la perseverancia en el matrimonio, y aquí habla de abstenerse mejor de mujer. ¿Ok? La castidad, lo que obliga a la religión católica a los sacerdotes. ¿Ok? Pero aquí la Escritura está hablando bien claro del órgano también, genital del hombre. ¿Ok? No está hablando meramente de algo psicológico. ¿Ok? Solamente está hablando de las dos cosas. Está hablando de aquellos que desde el vientre de la madre son hechos eunucos. Hay aquellos que son hechos eunucos por los hombres, que son, ¿cómo se dice? ¿Capados se les dice? ¿Es la palabra correcta, hermana Isabel? ¿Cómo se les dice? Los animales los capan, pero los hombres... Pues ahí me entienden, animales, pues. Ahí a ustedes animales les va. Eunucos perversos. Castrados, ¿no? Castrados, ok, pues que los castran. Entonces hay personas hay hombres que castran a hombres. Por ejemplo, hay gente aquí en los Estados Unidos ahorita, y alguien puso en el Facebook ahí, una mujer puso en el Facebook una guillotina que pusieran al hombre con los testículos, y ahí le volaran los testículos por violador, ¿verdad? Entonces, en el antiguo pacto los mataban. Pero Jesús no dio autoridad a la iglesia para autorizar a nadie eso. Entonces nosotros no podemos andarle enseñando a nadie esas cosas. Y esas personas que se atreven a poner eso es porque están heridas, algo les hicieron, están heridas, dicen que son servidoras de Dios, pero no han perdonado. Y el perdón verdadero olvida todo. ¿Ok? Especialmente si la persona ha expresado su arrepentimiento, tiene que ser perdonada la persona. Pero vaya, pregúntale a los católicos, no tiene perdón de Dios. Le dijeron a Dios, quítate tú de ahí. Nosotros somos, aquí está el Papa, él es el mero mero. Entonces, estos, cuando dicen eunucos, es personas castradas. ¿Ok? Su órgano ya no tiene la habilidad de despertar pasiones. Hay otros que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. O sea, no es pecado que un hombre decida no casarse, pero que de verdad sea capaz de recibir eso. Pero hay un montón que aparentan que no se casan, pero se la pasan masturbando, pasan viendo pornografía, como están encerrados en sus templos y ahí tienen sus cuartos y ahí todo, ahí ven la pornografía y hacen de toda su maldad. Entonces para eso se llama hipocresía, además de eso. ¿Ok? Ya me está doliendo esto ya. Entonces no es necesario. O sea, si me voy a hacer yo eunuco, si yo le digo a usted, ¿sabe qué? Yo ya no quiero tener relaciones sexuales con usted porque me voy a santificar para mi Dios. ¿Para qué busqué mujer entonces? Es insólito y no tiene sentido. O sea, si voy a decidir que no voy a tener mujer, porque lo voy a hacer antes de casarme, antes de haberme metido con alguien y haber hecho compromiso con alguien, de vivir con esa persona, de compartir mi vida junto con ella. Entonces, es bien importante esto. Aquí cambia todo cuando ya
entramos al versículo 13, 14 y 15. Dice la escritura que el divorcio no es lícito delante del Señor. A la única persona que se le da esa autoridad es a esa persona, lo que leímos en Deuteronomio 22, 21 en adelante. ¿Okay? Porque esa es una situación donde no ha ocurrido el matrimonio. Es su mujer desposada, pero no ha ocurrido el matrimonio. Entonces todavía no ha ocurrido ¿qué? Que Dios los junte. Todavía no se cumple la acción. Pero cuando ya se cumple la acción, dice lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, da tristeza ver cuánta gente cae en las manos de esos perversos. Por supuesto, un pastor recasado, un pastor que es un adúltero aquí, porque uno puede cometer un adulterio dentro del matrimonio, pero si se arrepiente y se aparta, Dios lo perdona. Si la mujer o el hombre no lo quiere perder, ese asunto de la persona, con Dios atesora por la dureza de su corazón, ira para Dios y muestra que no tiene ningún tipo de piedad. ¿Qué tal si, un suponer así, qué tal, vaya, un suponer usted me pone los cuernos y yo no la perdono? ¿Qué tal si soy yo? ¿Hubiera deseado que usted me perdonara? Ah, claro que sí. Entonces, ¿qué dice la escritura? Como queréis que os trate, así tratáis a los demás. Entonces, yo tengo el deber de perdonarle a usted de corazón, pero de corazón sincero. Pero si cada vez que me voy a ir a acostar, allá voy a estar, es que usted ya se acostó con aquel, es que usted, por favor, eso no es perdón. Ahora, aquí sí la escritura nos muestra bien claro que esta persona sí puede ser libre de eso porque no los había juntado Dios. Estaban desposados y la mujer o el hombre decidieron fornicar. Que en este caso se hace del hombre porque la pregunta viene directa de que si al hombre le es lícito repudiar a la mujer, porque así tenían a las mujeres y así hay muchos que tienen a las mujeres hasta el día de hoy. A muchos de nosotros que todavía queremos tener a nuestras mujeres como esclavas. Muchos de nosotros todavía no hemos ni nos ha amanecido. Tristemente. Hombres, yo me acuerdo cuando vivimos en Los Ángeles, estaba un programa de radio y llamó una mujer llorando. Y el hombre que estaba a cargo del programa le preguntó, ¿por qué lloras? Es que no sé si voy a hacer lo correcto en decir, no quiero delatar a mi marido públicamente. Entonces el hombre que está, no digas el nombre tuyo ni el nombre de él. Solo dime cuál es el problema. Entonces la mujer se soltó y dijo bien claro, es que acabamos de venir de la iglesia del culto, mi marido es diácono en la iglesia y todo el tiempo que nos subimos a la ven, me golpea a mí y golpea a los niños. Una vez porque los niños se portaron mal en la iglesia y porque yo no pude contenerlos de que se golpearan mal y ahí en la mera ven nos agarra golpes. Y se lo he dicho al pastor y el pastor dice, sujétese. Sujete, otro ingrato, grosero, así como dice la escritura. Me lo hubiera venido a decir a mí esa mujer de que yo tenga un miembro que me diga que lo tengo de diácono y que le maltrata a ella y a sus hijos. Lo siento, es ingrato. 35 años de disciplina, si es posible, le doy para ver si se arrepiente y después le pongo la otra disciplina, la más correcta, la más humana, la más misericordiosa. Pero le enseño la lección que no es así. Por eso yo le digo, yo cuando estoy aquí, si yo la voy a estar maltratando, mejor me siento. Yo me puedo enojarme si puedo, molestarme si puedo, disgustarme, me puedo disgustar de algo que haga usted, pero eso no me da licencia a mí para irle a dar en la torre y cuánta cosa sea. Pues, ¿cuántos no tenemos buenos maestros que nos enseñen cómo ser un hombre estricto en el evangelio?
Que se puede ser estricto, pero no se necesita ser una bestia. El Señor fue estricto y no fue bestia. Es estricto y no es una bestia. Así de sencillo. Entonces, da tristeza ver que ahora existe eso, el divorcio. No, a la carrerita, como que están deseando desde hace tiempo dejar a esa persona. Solo le da la chance y ¡pum! Venga hacia su reino. Y como sobran esos perversos recasados, le van a decir a usted, no, pues si es que la Escritura dice que el que va a cometer adulterio es el que dio, el que fue a fornicar, usted no. Pero es que a saber que leen. Es que dice, por la dureza de nuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, dice, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Entonces, ¿cómo es que queda libre de adulterio? Y el que se casa con la repudiada, adulterio. Imagínese lo que vimos allá en la congregación aquella donde nos casamos. Vaya a verlos, ahí están casados. El mismo que dijo que no casaba, los casó, como ahora sí eran familia. La gran diferencia, ¿verdad? De pegarle a los de afuera. El hijo del vecino, dice, ¿verdad? Ahí sí bien fácil. Ahí sí nos es fácil. ¿Y quién es el marihuano? El hijo del vecino y el pastor predicando y el hijo moteándose aquí. Hipócritas. Y abundan. Y por eso no me quieren esos hipócritas. Está bueno que no me quieren. Yo necesito ser querido de ningún hipócrita. Yo necesito ser querido de los hijos de Dios y de Dios, primeramente. Pero esa bola de perversos, ni arte, ni parte, ni memoria con nosotros. Entonces, no existe. Por eso es que uno no debe de andar de gallo en Colorado, ni de gallina culeca. Por eso es, pero vaya a ver los hermanitos, nomás ven el calzonzote que está fácil de llevarse, se lo llevan y hasta aceptan casarse los perversos. Y ya cuando llegan las hermanitas más bonitas ahí, ya andan despreciando a la vieja, al tamboncito que se buscaron. Cuando les sació las ganas que tenía el perverso, ahí hasta aceptó casarse, pero ahora que ya está prosperado y que ya le salieron musculitos aquí, que ya tiene champoncito y ya se ve bien bonito y ya se peina el cochino, porque cuando lo alcanzó el Señor ni se peinaba. Ya no quiere a la vieja uno. Ya tiene sus llantitas de bicicleta usted. No, ya son de... No, espérese, yo creo que son de tractor. No, yo no quiero una mujer con llantas de tractor. Pero cuando andaba de perverso, que estaba solo, que se estaba muriendo de hambre y de cuanta cosa, el perverso en la iglesia, ahí se aceptó a la hermanita. Ahora la desprecia y la trata mal, el mugroso. Pero vamos para el cielo y somos ungidos de Jehová. Y somos los ministros aquí. Nosotros tenemos a la autoridad. Somos la autoridad, toda la autoridad. Por eso todo siempre le digo al Señor, dame amor para esta mujer que yo escogí por esposas. Dame amor. Dame amor para su descendencia. Yo quiero amarle a sus hijos. Yo quiero amarle a la familia de sus hijos, Señor. Sin hipocresía. Yo no quiero hacer diferencia entre mis hijos y sus hijos. Quiero tratárselos igual. Cuesta. Que cueste. Todo cuesta. Abandonar ese deseo y esa actitud sí es mala, es pésima. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para que ya terminemos, que quede bien claro lo que dice la Escritura aquí. El divorcio no es aprobado por Dios. Otro día pudiéramos hacer una enseñanza estrictamente del divorcio y extraer todos los textos que sean necesarios.
Yo creo que con lo que hemos hablado ahora es suficiente. Hay de aquellos que no saben perdonar. Hay de aquellos que se creyeron la mentira de que podían tener licencia para divorciarse y que podían tener licencia para casarse. Allá los está esperando una eterna condena. La escritura es bien clara. Hay otros que usan la escritura así, quieren allá lo que está en el libro de Apocalipsis, que dice, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces quieren interpretar la escritura de querer decir que Dios sí va a perdonar a algunos adúlteros y Dios va a perdonar a algunos. No, los que andemos en fornicación y no nos apartemos de ella, Dios no nos va a perdonar. Los que andemos de adúlteros y no dejemos de adulterar, Dios no nos va a perdonar. Es una mentira. Es una mala interpretación de querer justificarse porque, bueno, si quieres júzgame tú eres Dios. No, lo que te juzgue es la palabra. Eso está como que yo me divorcie de usted porque usted me puso los cuernos y yo me vaya a casar con otra. Soy un adúltero. O es que usted se vaya a casar con otro porque yo le puedo... Usted va a ser una adúltera, no es excusa delante de Dios. Y entonces, ¿cómo que decimos que tenemos el amor de Dios pues no podemos perdonar la falta? Pero sí queremos que Dios los perdone. ¿Y qué dice la Escritura acerca del perdón? Que si no perdonáis a otros las ofensas, tampoco vuestro Padre os va a perdonar. Entonces, la dureza del corazón es donde no hay reconciliación. Donde hay duros de corazón, donde hay, como llaman, yo no sé si esa palabra es correcta, la voy a usar ahorita, que no me gusta usar mucho esas expresiones machistas, que yo no sé a qué le llaman machistas. La Escritura dice que ya son duros, son groseros, son ásperos. Por eso Moisés, pues para salvar las pobres mujeres, les tuvo que dar, porque si no, pobrecitas a mujeres. Pero Dios nunca tratar yo hablar a ustedes, ya. De ninguna manera así. Gracias a Dios que cada día vamos aprendiendo más de la palabra. Para formarnos como hombres de Dios de verdad, no fanáticos religiosos. Uno se puede enojar en el matrimonio, uno puede estar en desacuerdos, pero no puede llegar a tan ser un déspota, ¿cómo dice? Un ogro y un déspota, ¿no? Dios nos ayude, porque aquí no creemos los más santos de los santos y somos ogros. Peor que un ogro y somos peor que un déspota. Yo no sé qué cosas son esas cosas, pero me imagino que ha de ser lo más horripilante y horrible que puede haber en una persona. Yo soy enojado. Yo lo reconozco. Yo soy tosco, pero también soy recto y soy firme para hablar. Entonces cuando yo digo, no haga esto y usted lo hace, me va a molestar. Porque no lo dije de mala gana, lo dije con amor, pero eso no me da autoridad para venir. No te dije yo, hija de la tanta rebelde, y cuánto ya Ay, de ahí me paro aquí. El más sublime de los sublimes, el amor. El amor, el amor. El Señor reprenda al diablo y esa bola de religiosos, y que me reprenda a mí si yo también lo soy, para que pueda ser un buen hombre. Dios me los bendiga. Hasta ahí vamos a llegar en el libro de Mateo. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas.